Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 1. Diario de Jonathan Harker, en taquigrafía. 3 de mayo, Bistritz. Salí de Múnich el 1 de mayo a las 8:35 de la tarde. Llegué a Viena la mañana siguiente. La hora de llegada eran las 6:46, pero el tren tuvo una hora de retraso. Budapest parece una ciudad maravillosa, por lo que se descubrió desde el tren y lo poco que pude ver paseándome por las calles. No me atreví a alejarme mucho de la estación, ya que el tren había llegado tarde y seguiría viaje lo antes posible para recuperar el retraso. La impresión que me dio fue la de que salíamos de Occidente y entrábamos en Oriente. Accedimos a las tradiciones del Imperio turco por el más occidental de los puentes espléndidos sobre el Danubio, que tiene aquí anchura y profundidad insignes. Salimos con bastante puntualidad y llegamos a Clausesburg, cuando ya había anochecido. Aquella noche me alojé en el Hotel Royal. Comí, o más bien cené, un pollo sazonado con pimentón picante, muy sabroso, pero que daba mucha sed. Nota: pedir la receta para Mina. Cuando se lo pregunté al camarero me dijo que se llamaba paprika Henr y que en los Cárpatos lo encontraría en cualquier parte, ya que era un plato de la cocina nacional. Lo poco que chapurreo el alemán me resultó aquí muy útil. La verdad es que no sé cómo me las arreglaría si no. En Londres había aprovechado un rato libre para visitar el Museo Británico y había hojeado en la biblioteca libros y mapas que trataban de Transilvania. Se me había ocurrido que no estaría de más documentarme un poco sobre el país si iba a tener tratos con un noble del mismo. Vi que la comarca que él citó está en el límite oriental del país, cerca del límite entre 3 estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en plena cordillera de los Cárpatos, una de las regiones más agrestes y menos conocidas de Europa. No pude dar con ningún mapa ni libro que indicara la situación exacta del castillo Drácula, ya que este país no tiene todavía mapas que se puedan comparar a los de Inglaterra, que publica el Servicio Topográfico Oficial de nuestro país. Pero sí descubrí que Bistritz, el pueblo donde está la parada de postas que citó el conde Drácula, es una población bastante conocida. Voy a reproducir aquí algunas anotaciones que tomé, pues podrán servir para refrescarme la memoria cuando cuente mis viajes a Mina. La población de Transilvania se divide en 4 nacionalidades distintas: los sajones al sur, mezclados con los valacos, que son descendientes de los dacios, los mayares al oeste y los cequelis al este y al norte. Voy a tratarme con estos últimos, que aseguran descender de Atila y de los hunos. Puede que así sea, pues cuando los mayares conquistaron el país en el siglo XI se encontraron a los hunos que se habían establecido en él. Según he leído, en la herradura de los Cárpatos se reúnen todas las supersticiones del mundo, como si fuera el centro de una especie de remolino de la imaginación. Sí, es cierto. Puede que mi estancia resulte interesante. Nota: debo pedir al conde que me las cuente todas. Aunque mi cama era bastante cómoda, no dormí bien, pues tuve sueños raros de todas clases. Puede que tuviera algo que ver que un perro se pasara toda la noche aullando al pie de mi ventana, o quizá fuera por la paprika, que me hizo beberme toda el agua de mi jarra y todavía me quedé con sed. Me dormí hacia el amanecer y me despertaron dando golpes repetidos en mi puerta, así que supongo que debía de estar bien dormido para entonces. Tomé de desayuno más paprika y una especie de gachas de harina de maíz que llamaban mamaliga, y berenjenas rellenas de carne picada. Un plato excelente al que llaman impletata. Nota: pedir también esta receta. Tuve que desayunar a prisa, pues el tren salía poco antes de las 8, o más bien debería haber salido a esa hora, ya que después de llegar corriendo a la estación a las 7:30, tuve que esperar más de una hora en el vagón hasta que nos pusimos en marcha. Me da la impresión que cuanto más al este se está, menos puntuales son los trenes. ¿Cómo serán en China? Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 1, parte 2.
Diario de Jonathan Harker, en taquigrafía. Pasamos todo el día paseándonos ociosamente por un país lleno de bellezas de todas clases. A veces veíamos pueblecitos o castillos en lo alto de colinas empinadas, como los que se ven en las ilustraciones de los misales antiguos. A veces seguíamos ríos y cursos de agua que, por sus anchas márgenes pedregosas, parecían sufrir grandes riadas. Hace falta mucha agua y una corriente fuerte para dejar tan despejadas las orillas de un río. En todas las estaciones había grupos de personas, multitudes en algunos casos, con atuendos de todas clases. Algunos eran iguales que los campesinos de Inglaterra o los que vi al pasar por Francia y Alemania, con chaquetas cortas, sombreros redondos y pantalones cosidos en casa. Pero otros eran muy pintorescos. Las mujeres parecían hermosas, salvo al verlas de cerca, pero llevaban atuendos muy aparatosos en la parte de la cintura. Todas llevaban largas mangas blancas de una u otra especie, y la mayoría tenían unos cinturones anchos de los que colgaban muchas cintas de algún material que les ondeaba como los vestidos de ballet, aunque debajo llevaban enaguas, claro está. Las figuras más extrañas que vimos fueron las de los eslovacos, que iban más de bárbaros que los demás, con sombreros grandes de vaquero, amplios pantalones holgados de color blanco sucio, camisas de lino y cinturones de cuero enormes y pesados, de casi 30 centímetros de ancho y tachonados con clavos de bronce. Llevaban botas altas en las que metían los pantalones y tenían el pelo largo y negro, y grandes bigotes negros, aunque muy pintorescos, no resultan muy agradables. En un escenario podrían pasar fácilmente por una cuadrilla de bandidos orientales antiguos. Sin embargo, según me han dicho, son muy inofensivos y más bien poco violentos por naturaleza. Ya era casi noche cerrada cuando llegamos a Bistrit, que es una población antigua e interesante. Al estar prácticamente en la misma frontera, pues está a los pies del desfiladero de Borgo, por donde se llega a Bucovina, su historia ha sido muy agitada, de lo que le han quedado huellas evidentes. Hace 50 años sufrió una serie de grandes incendios que causaron gran devastación en 5 ocasiones distintas. A principios del siglo XVII sufrió un asedio de 3 semanas en el que murieron 13.000 habitantes, tanto en los combates propiamente dichos como víctimas del hambre y las enfermedades. El conde Drácula me había indicado que me alojara en el Hotel Golden Crown y descubrí que se trataba de un hotel anticuado en todos los sentidos, lo que me agradó, ya que, como es natural, quería ver todo lo que pudiera de las costumbres del país. Me esperaban, evidentemente, ya que cuando me acerqué a la puerta me encontré con una mujer mayor de aspecto alegre, vestida con el traje habitual de campesina, en aguas blancas, con un largo delantal doble por delante y por detrás de tela de color, tan ceñido que casi parecía demasiado sugerente. Cuando llegué hasta ella, hizo una reverencia y me dijo: «¿Hel, Herr inglés?» «Sí», dije, «Jonathan Harker». Sonrió y dio algún recado a un anciano de camisa blanca que la había seguido hasta la puerta. El hombre se marchó, pero regresó al momento con una carta. «Amigo mío, bienvenido a los Cárpatos. Lo espero con impaciencia. Duerma bien esta noche. La diligencia saldrá para Bucovina mañana a las 3. Tiene usted un asiento reservado en ella. Mi carruaje lo esperará en el desfiladero de Borgo y lo traerá usted hasta mí. Confío en que haya tenido un buen viaje desde Londres y que disfrute de su estancia en mi hermoso país. Su amigo, Drácula». Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 1, parte 3. Diario de Jonathan Harker, en taquigrafía. 4 de mayo. Me enteré de que el propietario del hotel había recibido una carta del conde en la que éste le había encargado que me reservara el mejor asiento de la diligencia,
pero al pedirle más detalles me pareció algo reservado e hizo como que no entendía mi alemán. Esto no podía ser cierto, ya que lo había entendido perfectamente hasta entonces, o al menos respondía a mis preguntas ni más ni menos que si las entendiera. Tanto él como su esposa, la anciana que me había recibido, se miraban entre sí como si tuvieran miedo de algo. Él masculló que había enviado el dinero por carta y que no sabía más. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo de su castillo, su esposa y él se santiguaron y, tras decir que no sabían nada en absoluto, se negaron abiertamente a decir nada más. Como faltaba tan poco para la hora de partir, no tuve tiempo para preguntar a nadie más, aunque todo era muy misterioso y nada tranquilizador. Cuando ya me disponía a marcharme, la anciana subió a mi habitación y me dijo de manera histérica: «¿Es preciso que vaya? ¡Oh, joven Herr! ¿Es preciso que vaya?» Estaba tan alterada que, al parecer, había perdido el dominio de lo poco que sabía de alemán y lo mezclaba con otro idioma que no conozco en absoluto. Apenas pude entenderla a base de hacerle muchas preguntas. Cuando le dije que debía partir enseguida y que tenía que ocuparme de un negocio importante, volvió a preguntarme: «¿Sabe qué día es hoy?» Le respondí que estábamos a 4 de mayo. Ella sacudió la cabeza y dijo a su vez: «Ah, sí, ya lo sé, pero ¿sabe usted qué día es?» Al decirle que no entendía, siguió diciendo: «Es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe usted que esta noche, cuando el reloj dé las 12, todas las cosas malas del mundo tendrán todos sus poderes? ¿Sabe usted dónde va y a lo que va?» Estaba presa de una angustia tan evidente que intenté consolarla, aunque sin conseguirlo. Por fin se hincó de rodillas y me suplicó que no fuera, o al menos que esperara un día o dos antes de partir. A pesar de que todo aquello era bien ridículo, estaba intranquilo. Sin embargo, tenía que ocuparme de mi misión y no podía consentir que nada la estorbara. Intenté ponerla de pie y le dije con toda la seriedad que pude que le agradecía su intención, pero que debía cumplir con mi deber y, por lo tanto, tenía que partir. Ella se levantó entonces, se enjugó los ojos y, tomando un crucifijo que llevaba colgado al cuello, me lo ofreció. No supe qué hacer, pues, como anglicano que soy, me han enseñado a considerar que el culto a estos objetos tiene algo de idolatría. Sin embargo, parecía un desprecio rechazar lo que me ofrecía una anciana con tan buena intención y tan turbada. Debió de leer la duda en mis ojos, pues me echó al cuello el rosario y dijo: «Hágalo por su madre», y salió de la habitación. Escribo esta parte del diario mientras espero la diligencia, que llega tarde, por supuesto, y todavía llevo al cuello el crucifijo. No sé si será por el miedo de la anciana o por tantas tradiciones fantasmagóricas que corren por estas partes, o por el crucifijo mismo. El caso es que no siento ni mucho menos mi tranquilidad habitual. Si este libro llega a manos de Mina antes de que me reúna con ella, que me sirva de despedida. Ya llega la diligencia. 5 de mayo. En el castillo. Ya se ha despejado el color gris de la mañana y el sol se levanta sobre el horizonte lejano, que parece quebrado. No sé si de árboles o de colinas, pues está tan lejos que los objetos grandes se confunden con los pequeños. No tengo sueño, y como no me llamarán hasta que me levante yo, aprovecharé, como es natural, para escribir hasta que me llegue el sueño. Debo anotar muchas cosas raras. Y por si el que lea esto se figura que comí demasiado bien antes de salir de Bistrid, voy a referir exactamente qué consistió mi almuerzo. Comí lo que llamaban carne de ladrones, trozos de tocino, cebollas y carne, sazonados con pimentón, insertados en pinchos y asados a la lumbre, de la manera sencilla que se prepara en Londres la carne para echar a los gatos. El vino era mediash dorado, que produce
en la lengua un picor extraño, aunque no desagradable. Solo bebí un par de vasos de este vino y nada más. Cuando subí a la diligencia, el mayoral no había ocupado su asiento y vi que estaba hablando con la dueña del hotel. Estaban hablando de mí, evidentemente, pues me miraban de cuando en cuando y algunas personas que estaban sentadas en el banco que había junto a la puerta, al que llaman con una palabra que significa portador de palabras, se acercaron a escuchar y me miraron, la mayoría con compasión. Oí muchas palabras que se repetían con frecuencia, palabras extrañas, ya que había gentes de muchas nacionalidades, de modo que saqué discretamente de mi bolsa mi diccionario políglota y las consulté. Debo decir que no me alegraron mucho, ya que entre ellas estaban Ordog, Satanás, Pokol, infierno, Estregoica, bruja, Brolok y Volsklak, que significan ambas una misma cosa, la primera en eslovaco y la otra en serbio, y designan al hombre lobo o al vampiro. Nota: debo pedir al conde que me explique estas supersticiones. Cuando partimos, todos los congregados alrededor de la puerta del hotel, y que ya eran una multitud considerable, se santiguaron y me señalaron con 2 dedos. Conseguí con cierta dificultad que un compañero de viaje me explicara lo que querían decir con eso. Al principio no quiso responderme, pero cuando se enteró de que yo era inglés, me explicó que era un gesto para protegerse del mal de ojo. Aquello no me resultó muy agradable. Justo en el momento de emprender viaje a un lugar desconocido para verme con una persona desconocida. Sin embargo, todos parecían tan bondadosos, tan apenados y tan apiadados de mí que no pude menos que conmoverme. No olvidaré jamás la última visión que tuve del patio del hotel y su multitud de personajes pintorescos, todos santiguándose, agolpados ante el amplio arco de entrada, tras el que se percibía el rico follaje de las adelfas y los naranjos en jardineras apiñadas en el centro del patio. Después, nuestro mayoral, cuyos amplios calzones de lino cubrían toda la delantera del pescante, los llaman gotza, hizo restallar su largo látigo sobre los 4 caballitos, que iban enjaezados de frente, y emprendimos nuestro viaje. No tardé en perder de vista y olvidar los recuerdos espectrales con la belleza del paisaje que recorríamos, aunque puede que no me los hubiera quitado de encima con tanta facilidad si hubiera entendido la lengua, o mejor dicho, las lenguas que hablaban mis compañeros de viaje. Se extendía ante nosotros un territorio verde, ondulado, lleno de bosques y arboledas, con colinas escarpadas aquí y allá, en cuyas cumbres había grupos de árboles o granjas construidas con la pared trasera de la casa hacia la carretera. Había por todas partes una cantidad asombrosa de frutales en flor, manzanos, melocotoneros, perales, cerezos, y yo veía, al pasar, que la hierba verde bajo los árboles estaba salpicada de los pétalos caídos. La carretera serpenteaba entre estas verdes colinas de la comarca que llaman aquí Mittelland, perdiéndose al rodear una curva llena de hierba o encerrada entre los bordes de los pinares, que bajaban aquí y allá por laderas como lenguas de fuego. Drácula
de Bram Stoker. Capítulo 1, parte 4. Diario de Jonathan Harker en taquigrafía. A pesar de que la carretera era accidentada, parecía como si volásemos por ella con prisa febril. Yo no entendía entonces a qué venía la prisa, aunque era evidente que el mayoral quería llegar a Borgo Prant sin pérdida de tiempo. Me dijeron que aquella carretera es excelente en verano, pero que todavía no la habían reparado tras las nieves del invierno. Difiere en ese sentido de la norma general de las carreteras de los Cárpatos, pues es antigua tradición no conservarlas en demasiado buen estado. Los antiguos hospodares no querían repararlas para que los turcos no pensaran que hacían preparativos con el fin de introducir tropas extranjeras, precipitando así la guerra que siempre estaba a punto de estallar. Más allá de las verdes colinas onduladas de Mitterland, se levantaban poderosas vertientes cubiertas de bosque que ascendían hasta las altas cumbres de los Cárpatos propiamente dichos. Venían a izquierda y derecha de nosotros, recibiendo de pleno el sol de la tarde, que arrancaba a esta hermosa cordillera todos sus ricos colores, azul oscuro y morado en las sombras de los picos, verde y pardo allí donde se entremezclaban la hierba y las rocas, y una perspectiva interminable de rocas quebradas y peñiscos agudos, hasta que estos mismos se perdían a lo lejos, donde se alzaban grandiosos los picos nevados. Se descubrían aquí y allá grandes quebradas en las montañas, por las que veíamos de vez en cuando, al empezar a descender el sol, el brillo blanco de cascadas de agua. Uno de mis compañeros de viaje me tocó el brazo cuando rodeamos la base de una colina y nos quedó a la vista la alta cumbre de una montaña cubierta de nieve, que parecía alzarse frente a nosotros mientras seguíamos nuestro camino sinuoso. «¡Mire! ¡El Istenseck! El trono de Dios», dijo, y se santiguó devotamente. Al ir descendiendo el sol cada vez más, las sombras del atardecer empezaron a rodearnos sigilosamente mientras seguíamos nuestro camino interminable. Esto se subrayaba más por el hecho de que la cumbre nevada conservaba aún el sol poniente y parecía resplandecer con un delicado color rosa. Veíamos aquí y allá a checos y eslovacos, todos con atuendos pintorescos, pero advertí que el bocio estaba muy extendido por desgracia. Había junto a la carretera muchas cruces y todos mis compañeros se santiguaban cuando pasábamos veloces ante ellas. Y allá se veía, arrodillado ante un humilladero, a un campesino o campesina que ni siquiera volvía la cabeza al acercarnos y parecía no tener ojos ni oídos para el mundo exterior, entregado como estaba a sus devociones. Había muchas cosas nuevas para mí. Por ejemplo, los almiares en los árboles, y aquí y allá había masas muy hermosas de abedules llorones cuyos troncos blancos brillaban como la plata entre el verde delicado de las hojas. Adelantábamos de vez en cuando a una carreta, el medio de transporte habitual de los campesinos, de largos segmentos articulados que permiten salvar las irregularidades del camino. En ella se veía sin falta a un buen grupo de campesinos que volvían a sus casas, los checos con sus zamarras blancas y los eslovacos con las suyas de colores. Y estos últimos llevaban como si fueran lanzas sus largos bastones con una cabeza de hacha en el extremo. Al caer el día empezó a hacer mucho frío y parecía que la penumbra creciente hacía fundirse en unas mismas tinieblas la oscuridad de los árboles, robles, hayas y pinos, aunque cuando íbamos ascendiendo hacia el desfiladero, en los valles hondos que transcurrían entre las estribaciones de las colinas, destacaban aquí y allá los abetos oscuros sobre el fondo de nieve todavía no fundida. A veces, cuando el camino transcurría entre los pinares que daban la sensación, en la oscuridad, de cerrarse sobre nosotros, las grandes masas grises que cubrían los árboles aquí y allá, producían un efecto peculiarmente misterioso y solemne, que seguía el curso de las ideas y las raras fantasías que se habían engendrado a primera hora de la tarde, cuando el sol poniente daba un extraño relieve a las nubes fantasmales que al parecer surcan incesantemente los valles en los Cárpatos. A veces había tanta pendiente que los caballos solo podían avanzar despacio, a pesar de la prisa de nuestro mayoral. Manifesté entonces mi intención de apearme y subir la cuesta a pie, como hacemos en Inglaterra.
Pero el mayoral no quiso ni oír hablar de ello. No, no, dijo. Aquí no debe ir a pie. Los perros son demasiado feroces. Y después añadió, con lo que a él debía de parecerle una muestra de humor negro, pues miró a los demás para observar sus sonrisas de aprobación, y puede que se encuentre cosas así de sobra antes de acostarse. No quiso hacer más parada que un momento de pausa para encender los faroles. Cuando oscureció pareció que reinaba cierta agitación entre los pasajeros, que hablaban sin parar al mayoral, uno tras otro, como instándolo a que fuera más deprisa. Él azotaba a los caballos sin piedad con su largo látigo y los incitaba a esforzarse todavía más con gritos de ánimo desenfrenados. Entonces vi entre la oscuridad una especie de mancha de luz gris, como si hubiera una hendidura en las colinas. La agitación de los pasajeros aumentó aún más. La diligencia, destartalada, se balanceaba sobre sus grandes ballestas de cuero y cabeceaba como un barco en una tormenta. Tuve que agarrarme. La carretera se volvió más llana e íbamos como si volásemos. Después pareció como si las montañas se acercaran a nosotros de cada lado y nos miraran desde lo alto con rostros ceñudos. Estábamos entrando en el desfiladero de Borgo. Algunos pasajeros, uno tras otro, me ofrecieron regalos que me obligaban a aceptar con una insistencia que no admitía réplica. Los regalos eran francamente raros y variados, pero todos me fueron presentados con sencillez y buena fe, con una palabra amable y una bendición, y esa misma combinación extraña de gestos, síntomas de miedo, que había visto ya ante el hotel de Bridge Street, la señal de la cruz y el ademán contra el mar de ojo. Mientras avanzábamos veloces, el mayoral se inclinó hacia adelante y los pasajeros, asomándose a ambos lados del carruaje, estudiaron con interés la oscuridad. Era evidente que sucedía o se esperaba que sucediera algo muy emocionante, pero aunque pregunté a cada uno de los pasajeros, ninguno quiso darme la menor explicación. Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 1. Parte 5. Diario de Jonathan Harker en taquigrafía. Este estado de emoción duró un breve rato y vimos por fin abrirse ante nosotros el desfiladero en su parte oriental. Había en lo alto nubes oscuras, encrespadas, y el aire estaba cargado de la sensación pesada, opresiva de los truenos. Parecía como si la cordillera separara dos atmósferas y nosotros llegásemos en ese momento a la tormentosa. Yo mismo buscaba entonces con la vista el vehículo que me habría de llevar hasta el conde. Esperaba por momentos ver entre la negrura la luz de los faroles, pero todo estaba oscuro. No había más luz que los rayos vacilantes de los faroles de nuestro propio carruaje, a la que se veía subir, como una nube blanca, el vapor que despedían nuestros caballos agotados. Veíamos ya ante nosotros la blancura de la carretera arenosa, pero no había en ella rastro de vehículo alguno. Los pasajeros se retiraron de las ventanillas soltando un suspiro de alivio que parecía una burla de mi desilusión. Ya estaba pensando qué me convenía hacer, cuando el mayoral, mirando su reloj, dijo algo a los demás, en voz tan baja y grave que apenas lo oí. Creo que dijo 1 hora de adelanto. Luego, volviéndose hacia mí, me dijo en un alemán todavía peor que el mío: aquí no hay ningún carruaje. No han venido a esperar al Herr. Seguirá ahora hasta Bucovina y regresará mañana o al otro día. Mejor al otro día. Mientras hablaba, los caballos empezaron a relinchar, a bufar y a sacudir la cabeza frenéticamente, obligando al mayoral a sujetarlos. Entonces, entre un coro de gritos de los campesinos, que se santiguaron como un solo hombre, apareció tras nosotros una calesa con 4 caballos que nos alcanzó y se detuvo junto a la diligencia. Vi a la luz de nuestros faroles, cuyos rayos caían sobre los caballos, que éstos eran negros como el carbón y unas bestias espléndidas. Los guiaba un hombre alto, de larga barba castaña,
y con un gran sombrero negro que parecía ocultarnos su rostro. Solo percibí el brillo de 2 ojos muy luminosos que, al volverse hacia nosotros, parecieron rojos a la luz de los faroles. «Llegas con adelanto esta noche, amigo mío», dijo al mayoral. «El Herr inglés tenía prisa», balbuceó el hombre como respuesta a lo que el desconocido respondió. «Supongo que por eso querías que siguiera adelante hasta Bucovina. No me engañas, amigo mío. Sé demasiado y mis caballos son veloces». Sonrió al hablar, y la luz de los faroles iluminó una boca de aspecto duro, con labios muy rojos y dientes que parecían afilados y blancos como el marfil. Uno de mis compañeros susurró a otro un verso de Lénore de Bourget. «Pues los muertos cabalgan veloces». El extraño cochero oyó aquellas palabras, evidentemente, pues levantó el rostro con una sonrisa radiante. El pasajero apartó la vista, santiguándose y sacando los 2 dedos al mismo tiempo. «Dadme el equipaje del Herr», dijo el cochero, y mis bultos se le entregaron con gran prontitud y se dispusieron en la calesa. Después subí a la misma desde el costado de la diligencia, pues los 2 vehículos estaban juntos y el cochero me ayudó con una mano que se aferró a mi brazo como unas tenazas de acero. Debía de tener una fuerza prodigiosa. Agitó las riendas sin decir palabra. Los caballos hicieron girar el carruaje y quedamos frente a la oscuridad del desfiladero. Miré atrás y vi a la luz de los faroles el vapor de los caballos de la diligencia y, proyectadas sobre ella, las figuras de mis recientes compañeros de viaje que se santiguaban. Luego el mayoral hizo restallar el látigo y gritó a sus caballos, que arrancaron hacia Bucovina. Cuando se perdieron en la oscuridad, sentí un escalofrío extraño y me dominó una sensación de soledad. Pero me echaron un capote a los hombros y una manta a las rodillas, y el cochero dijo en excelente alemán: «Hace una noche fría, mein Herr, y mi señor el conde me ha mandado que lo cuide bien. Bajo el asiento hay una botella de aguardiente de melocotón del país, por si le hace falta». No bebí nada, aunque no dejó de reconfortarme el saber que tenía allí la botella. Me sentía un poco raro y no poco asustado. Creo que no habría proseguido aquel viaje nocturno a lo desconocido si me hubiera quedado alguna otra opción. El carruaje avanzaba en línea recta y a buena marcha. Después hicimos un giro completo y volvimos a seguir otra carretera recta. Me dio la impresión de que no hacíamos más que recorrer una y otra vez el mismo terreno, de modo que me fijé en un hito destacado del terreno y descubrí que así era. Hubiera querido preguntar al cochero qué significaba todo aquello, pero la verdad es que temí hacerlo, pues pensé que, en la situación en que me encontraba, protestar no habría surtido efecto alguno si había intención de retrasarnos. Al poco rato, no obstante, como sentía curiosidad por saber el tiempo transcurrido, encendí una cerilla y miré mi reloj a su lumbre. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Esto me produjo cierto susto, pues supongo que mis experiencias recientes me habían agudizado el temor supersticioso general a la medianoche. Esperé con una sensación enfermiza de tensión. Entonces empezó a aullar un perro en alguna granja a lo lejos, carretera abajo. Era un aullido largo, atormentado, como de miedo. Otro perro se hizo eco del sonido, y después otro y otro, hasta que el viento que corría entonces suavemente por el desfiladero trajo un concierto desenfrenado de aullidos que parecían llegar de toda la región hasta donde podía abarcarla la imaginación en las tinieblas de la noche. Al primer aullido, los caballos empezaron a respingar y a encabritarse, pero el cochero les habló con voz tranquilizadora y serenaron
aunque temblando y sudorosos como después de una carrera tras un susto repentino. Luego empezaron a sonar a lo lejos, en las montañas que teníamos a cada lado, unos aullidos más agudos, los de los lobos, que nos afectaron por igual a los caballos y a mí, pues tuve la tentación de saltar de la calesa y echar a correr, mientras ellos volvían a encabritarse y a sacudir la cabeza desenfrenadamente, obligando al cochero a poner en juego toda su gran fuerza para evitar que se desbocaran. A los pocos minutos, no obstante, los oídos se me acostumbraron al ruido y los caballos se calmaron lo suficiente para que el cochero pudiera apearse y pasar entre ellos. Los acarició, los tranquilizó y les susurró algo al oído, como tengo entendido que hacen los picadores de caballos, y con efecto extraordinario, pues sus halagos volvieron a dejarlos muy dóciles, aunque seguían temblando. El cochero volvió a su asiento y, agitando las riendas, puso el carruaje en marcha a gran velocidad. Esta vez, tras llegar hasta el fondo del desfiladero, dobló de repente por un camino estrecho que partía hacia la derecha. Drácula de Bram Stoker. Capítulo 1. Parte 6. Diario de Jonathan Harker en taquigrafía. Pronto estuvimos rodeados de árboles, que en algunas partes cubrían todo el camino hasta que llegamos a ir como por un túnel, y también aquí nos vigilaban grandes peñas ceñudas por ambos lados. Aunque estábamos resguardados, oíamos el viento que se había levantado, pues silbaba y gemía entre las peñas, y las ramas de los árboles se sacudían unas contra otras a nuestro paso. Había cada vez más frío y empezó a caer una nieve fina, polvorienta, hasta que al cabo de poco rato estuvimos cubiertos, como todo lo que nos rodeaba, de un manto blanco. El viento penetrante seguía trayéndonos el aullido de los perros, aunque cada vez más débil según íbamos avanzando en nuestro camino. Las voces de los lobos se oían cada vez más próximas, como si nos estuvieran rodeando por todas partes. Empecé a sentir un miedo mortal que compartían los caballos. Sin embargo, el cochero no estaba intranquilo en lo más mínimo. Él volvía la cabeza a derecha e izquierda, pero yo no veía nada en la oscuridad. De pronto vi algo a lo lejos, a nuestra izquierda, una llama azul débil y temblorosa. El cochero la vio en el mismo instante, detuvo al momento los caballos y, tras saltar a tierra, desapareció en la oscuridad. Yo no sabía qué hacer, tanto más cuanto que los aullidos de los lobos se acercaban. Pero mientras me preguntaba qué haría, el cochero volvió a aparecer de pronto y sin decir palabra ocupó su asiento y reanudamos nuestro viaje. Creo que debí de quedarme dormido y soñar varias veces con el incidente, pues tengo la impresión de que se repitió incesantemente y, ahora, al recordarlo, es como una especie de pesadilla espantosa. Una vez, la llama apareció tan cerca del camino que pude ver los movimientos del cochero incluso en la oscuridad que nos rodeaba. Se dirigió con rapidez al punto de donde salía la llama azul, que debía de ser muy tenue, pues no parecía que iluminara en absoluto el terreno que la rodeaba, y, tras recoger unas cuantas piedras, las dispuso formando algún símbolo. En un momento dado se produjo un extraño efecto óptico. Cuando el cochero se interpuso entre la llama y yo, no me la ocultó a la vista, pues seguí viendo su parpadeo espectral. Aquello me sorprendió, pero, como el efecto fue solo momentáneo, supuse que me había engañado los ojos a forzar la vista en la oscuridad. Después pasó un rato sin que hubieran luces azules y continuamos avanzando a prisa entre las tinieblas, rodeados de los aullidos de los lobos, como si éstos nos estuvieran siguiendo en un círculo móvil. Hubo por fin una ocasión en que el cochero se alejó más que antes, y en su ausencia los caballos se pusieron a temblar más que nunca, y a bufar y relinchar de miedo. No veía la causa, pues los aullidos de los lobos habían cesado del todo, pero en ese instante apareció la luna, que flotaba entre las nubes negras.
tras la cresta mellada de una peña cubierta de pinos que sobresalía amenazadoramente, y vi a su luz que estábamos rodeados de un círculo de lobos, con colmillos blancos y lenguas rojas y colgantes, patas largas y nervudas y pelo hirsuto. En el silencio que guardaban parecían 100 veces más terroríficos que cuando aullaban. Yo sentía una especie de parálisis de terror. El hombre solo puede comprender lo que son tales horrores cuando se encuentra cara a cara con ellos. Todos los lobos rompieron a aullar a la vez, como si la luz de la luna ejerciera algún efecto especial sobre ellos. Los caballos se revolvieron y se encabritaron y miraron desesperadamente a un lado y otro, con los ojos tan desorbitados que daba lástima verlos. Pero el círculo viviente de terror los rodeaba por todas partes y tuvieron que quedarse dentro, por fuera. Llamé al cochero, pues me pareció que nuestra única oportunidad era intentar salir del círculo, y para ayudarle a venir di gritos y golpes en el costado de la calesa, con la esperanza de espantar a los lobos por esa parte y dar al cochero la ocasión de llegar al vehículo. No sé cómo llegó. El caso fue que oí su voz alzada en tono imperioso de mando, y al mirar hacia el sonido lo vi de pie en la carretera. Agitaba los largos brazos, como sacudiéndose de encima algún obstáculo impalpable, y los lobos se retiraban cada vez más. En aquel momento, una nube densa cubrió el rostro de la luna y volvimos a quedarnos sumidos en la oscuridad. Cuando pude volver a ver, el cochero subía a la calesa y los lobos habían desaparecido. Todo aquello era tan extraño y misterioso que se apoderó de mí un miedo terrible y no osaba hablar ni moverme. Seguimos nuestro camino durante un tiempo que parecía interminable, ya en una oscuridad casi completa, pues las nubes encrespadas ocultaban la luna. Seguíamos subiendo, con algunos tramos ocasionales de bajada rápida, pero el camino era principalmente de subida. Advertí de pronto que el cochero estaba deteniendo los caballos en el patio de un vasto castillo en ruinas, de cuyas altas ventanas negras no salía ni un rayo de luz, y cuyas almenas trazaban una línea quebrada sobre el cielo iluminado por la luna.